Buenas tardes, vamos a tratar de instalar el conversatorio del día de hoy, que estamos clasificando con el número 2331717. Este número pues es la fecha del conversatorio. Se anticipa pues el año, ¿no? El año, hemos dicho que debemos de seriar o debemos de ponerle serie a los conversatorios con, con la fecha, el año 26, luego 23 que es la fecha, 3 que es marzo y 7 que es domingo, 17 que es la hora. Y nos vamos a referir en este momento a la falta de concordancia con los conocimientos, que no tenemos concordancia con los conocimientos adquiridos en la primera fase. Estamos hablando de primeras fases, aunque estamos ya en la tercera. Estamos crudos en eso. No tenemos que equivocar, no tenemos que desviar, digamos, no tenemos que entretenernos, ni dejarnos distraer, ni desviarnos del contexto. Desde el principio estamos diciendo que hay que poner cuidado en lo que nosotros leemos en las escrituras para poder seguir adelante explicando lo que es el suanismo que es la doctrina de la música, predicada pues como un evangelio, ¿no? Entonces nosotros no podríamos exigirle a una persona que está estancada en la primera fase, pues exigirle que nos hable de asuntos que solamente lo entiende una persona de tercera fase o segunda. Hay personas que se quedaron estancadas en la primera fase. Yo me he encontrado con unos músicos muy buenos, para la ejecución pues de instrumentos, inclusive pues podemos citar pues nombres, vamos a citar nombres. Tenemos un hermano de la fraternidad en la primera fase, Severino López, ¿no? Severino López, un gran amigo nuestro en la fraternidad, en la comunidad aquí en Colombia. Y pues me cuenta muchas cosas que le sucedieron y que lo afectaron en la vida y que todavía no ha podido trascender. Y él cree que ya trascendió, y que ya se dio cuenta y que ya encontró a Cristo y que ya pactó con Cristo, que ya cree que pactó con Jesús y que Jesús le es el único amigo y el único que lo va a llevar al cielo. Las cosas no son así, las cosas son de música, son notas que hay que marcar, y cuando marcamos la nota precisa es cuando nosotros aprendemos de las escrituras, porque las escrituras son como partituras, y las partituras son como las escrituras, la música. Entonces debemos de tener en cuenta eso. Ya tenemos, digamos, aquí 4 minutos de charla y estamos apenas empezando a abordar el contexto. Debemos de entender eso, abordar el contexto. ¿En qué consiste el contexto? En no tener la canción psicológica que siempre nos ha dicho. Yo les dije les he dicho siempre que no se trata de endiosar a nadie. No estamos endiosando a nadie, no estamos endiosando a Samael, ni a Uriel, ni a nadie, ni a Zachariel, ni a Orifiel, ni a nadie. No estamos endiosando a nadie. Les hemos explicado que son figuras retóricas, personas
somos personas imaginarias. Los ángeles y los arcángeles y las potestades, todo eso que se citan en la primera fase experimental, son figuras retóricas, son personajes imaginarios que hay que aprender a traducir, y aprender a situar, aprender a ubicar en el contexto de nuestra propia existencia, porque esta es existencia. Pero estamos acostumbrados a marcar las notas como no es, a formar acordes al revés. Marcamos tildes, le marcamos tildes a la partitura. Y no solamente le marcamos tildes, tildamos las partituras, sino que le ponemos también acentos graves, acentos agudos y acentos circunflejos, como en el francés. Y hemos tratado de explicar este asunto de la música, y no hemos podido. No hemos podido porque es que le estamos agregando tildes que eso no se necesita. En las partituras no hay que poner tildes. Así como en el alefato, digamos, hebreo, no se necesitan puntos ni comas. Se utilizan por ahí puntos y comas para auxiliar o ayudar a los que están aprendiendo hebreo. Pero esos puntos y esas comas son auxiliares en la docencia de la gramática hebrea. Pero no podemos meternos ahorita en el contexto de la gramática hebrea porque realmente si no entendemos la gramática musical, menos vamos a entender la gramática hebrea. En la gramática hebrea nos hablan de la música también. Pero es que es más importante la gramática musical. Es importante, es necesario entender la gramática musical. Y hablar de música. Y cobrar mucha ortología y hablar con propiedad de lo que estamos diciendo. No es porque esté en la Biblia escrito, ni porque lo haya dicho Samael, ni porque lo dijo. No, eso no tiene nada que ver. Porque tenemos que entender en qué consisten las pruebas. Todo mundo vivimos, todo mundo existimos, todo mundo nacemos, crecemos, desaparecemos. Y chao. Aquí venimos fue a pasar una prueba. Todo mundo pasa la prueba. Pero no todo mundo pasa las pruebas consciente. Entonces lo que se necesita en la gnosis es tener conciencia de lo que está sucediendo. Tener conciencia. Y cuando uno tiene conciencia no necesita tanto para sobrevivir a las calamidades de la vida y de la muerte y de la existencia. Una cosa es vida, otra es muerte y otra es existencia. Entonces hemos hablado, por ejemplo, de los tropiezos del pueblo hebreo. Hemos explicado en qué consiste el pueblo hebreo. Entender en qué consiste el pueblo hebreo es entender un capítulo de la música. Esto es una sinfonía lo que estamos tocando aquí en el universo, en esta dimensión, en esta tercera dimensión de Euclides. Y estamos participando de la sinfonía. Estamos participando de la sinfonía y estamos cometiendo errores. Y se nos tolera todo eso. Y se nos pone a prueba y se nos castiga. Y no. Todo el mundo pasa la prueba. Todo el mundo. Pero no todo el mundo pasa la prueba consciente. Cuando uno ya despierta conciencia, bueno, llegó la hora porque la prueba se pasa un día. Hay un día para pasar la prueba. Por ejemplo, la Biblia habla de que Juan iba a bautizar con agua en señal de arrepentimiento.
y de perdón de pecados, en señal, en representación, señal. Pero luego venía otro que iba a bautizar con fuego. Las pruebas. Entonces, vino Juan, bautizó con fuego. Entonces Jesús vino a explicar todo esto, pero en parábolas, para que los indignos no lo entendieran, por una orden que se dio desde el principio, así como se cumple la escritura del profeta Isaías. Se hablará en parábolas para que los indignos no entiendan y no se puedan escapar. Hay un poco de indignos en la gnosis que no entienden y no pueden escapar y se quedaron metidos en el remolino, en la vorágine de la incertidumbre, hablando estupideces, conjeturando. Entonces se bautizó un pueblo, bastante gente se bautizó con agua. Y de esos mismos que se bautizaron con agua, de esos mismos murieron en los circos, devorados por las fieras. Y murieron quebrantados los huesos, los quebrantaron. Al profeta Isaías también lo partieron por la mitad con un serrucho. Le metieron un serrucho aquí en la ingle y lo partieron hacia lo largo, hacia arriba, así, con un serrucho de trozar madera, un serrucho grande. Entonces hay que entenderlo. El hecho de que hayamos pasado por eso no quiere decir que el esoterismo sea malo. No. La Biblia dice que el esoterismo es malo, pero el esoterismo egipcio, allí es donde está la cosa. Porque es que la magia egipcia, pues el esoterismo egipcio es supersticioso. Entonces vino la reina del sur, la reina de Saba, Maqueda, y trajo unos libros y el más importante de esos libros se lo regaló a Salomón. Y Salomón comenzó a meterle una cantidad de cosas, de supersticiones y de oraciones al desarrollo espiritual de los israelitas. No era el rey, entonces él podía ordenar lo que fuera. Y no hagan esto así, que así es. Yo también lo voy a hacer porque yo soy el rey. Todo el mundo dice lo que él le dio la gana de. Pero vemos que en el capítulo 11, en el capítulo 9, 10 y 11 de los Reyes, el libro de Reyes, vemos que Salomón se equivocó, Salomón un estúpido. Por culpa de Salomón se cayó el programa, el proyecto de organizar el pueblo hebreo en un solo pueblo. Se proyectó la fundación de Israel como país independiente. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día en Israel? Están estúpidos, matando unos con otros. Los israelíes están matando a los iraníes. Y se hacen matar también de los iraníes. Entonces ya viene Estados Unidos también a matar gente. Ya. Son pruebas. Pero ¿por qué pasamos estas pruebas? Porque no nos hemos dado cuenta que estamos peleando contra nosotros mismos. Lo que se dijo en la primera fase experimental de la gnosis. Había que eliminar el ego y hasta convertirlo en polvareda cósmica, disolverlo. El ego. ¿Pero qué es el ego? El ego uno mismo. Pero antes les va a meter en la cabeza que nos van a poner a pelear con nosotros mismos. Nos miran al espejo, nos ponen un velo en la cara, nos ponen ante un espejo y nos lo quitan el velo. Mire, ese es el ego. Es el ego.
Ahora sí, agarra y piensa a pelear pues con usted mismo, hasta que se conviertan en polvareda cósmica uno con otro. Hay que entender esto. El capítulo 9 del Apocalipsis, ¿qué dice? Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y todo el mundo corrió en pos del quinto ángel. ¿Qué fue lo que dijo el quinto ángel cuando tocó la trompeta? O sea, cuando predicó la gnosis. Dice, no bajen a la novena esfera que se van a volver ángeles o demonios. Depende de lo que cada uno le dé resultado o no le dé resultado. De acuerdo a cómo hagan las cosas. Todo el mundo corrió y se metieron en problema, porque en el capítulo 9 dice que era un ay del Apocalipsis, uno de los ayes del Apocalipsis. Se metieron en problemas. Pero eso lo debemos de analizar es desde el principio, desde la primera fase. Entonces, cuando viene la primera fase, nosotros tenemos que apostatar. Apostatar para poder, claro, la apostasía, tiene que venir la apostasía, porque en el libro 2 de Tesalonicenses 2 dice que no vendrá la luz hasta tanto no venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Pero si nosotros somos el ego, nosotros somos el mismo ego, ¿quién es el hombre de pecado que se va a manifestar? Nosotros mismos. Lo malo que hay en nosotros. Entonces, yo me salgo de la rosca, del montón, de lo común, de la comunidad gnóstica, me salí, me deserté, me observé. No observé la gnosis, lo que hacían allá, no. Me observé yo. ¿Y qué era lo que observaba yo? Lo que me estaba comiendo allá. Ah, yo también soy uno de los mismos. Pendejo, estúpido. Estaba haciendo las cosas al revés. Y acostumbra uno a hacer las cosas como otros se los diga, que porque es el líder, que porque es el maestro, que porque es el instructor. Entonces, ¿qué pasó con los judíos? Los judíos les enseñaron a bautizarse con agua. Iba a venir otro para bautizar con fuego, pero siempre han existido las pruebas. Entonces vino, que esto es una, podemos hablar de una reserva sumarial en este momento. Y es delicado, es muy peligroso también atrevernos, por ejemplo, a decirle a un fanático cristiano o a un fanático gnóstico que Jesús de Nazaret y Adolfo Hitler son es el mismo espíritu. Es muy difícil decirle eso. Pero eso es una cosa real. No podíamos esperar a Jesús en las nubes, pues, echando luces por todas partes y bendiciendo a un pueblo que le adoró toda la vida sin entender lo que se necesitaba hacer. Él vino Adolfo Hitler y me metió los judíos en unos caldeos, unos crematorios, me los puso a prueba. Pero estos judíos no fueron capaces de entender ni dar la gloria a Dios, que de todas maneras les llegó la prueba. Él eso lo advirtió, Jesús mismo lo advirtió. Van a ser perseguidos y van a ser muertos. Y van a ser decapitados, y van a ser incinerados, y van a ser descuartizados. Y se les advirtió. Dice, cuando estas cosas empiecen a ocurrir, levantad la cabeza porque vuestra salvación ha llegado. Pero ninguno entendió. Entonces llegó Hitler y mandó a quemar a todos los judíos. Y a los que no fueran judíos también. Cualquiera que no fuera judío, que no estuviera de acuerdo con él, lo mandaba a chamuscar. Y lo chamuscaron. Y estas personas entraron en los hornos crematorios maldiciendo a Hitler y rogándole a un Dios que no conocían que lo salvara. Y pasaron la prueba porque los chamuscaron, los incineraron. Pero la muerte no existe, entonces se reencarnaron o retornaron
en la nueva ola de los años 60. Pero ¿cómo vinieron? Como locos, reclamando derechos que no tienen, manifestándose como hippies. Hasta el día de hoy están manifestando, reclamando derechos estúpidos que no tienen. Porque para que una persona tenga derecho tiene que cumplir con sus deberes, con sus obligaciones. Pero estos locos de ahora, de la comunidad gay, la comunidad LGTBQ, toda la cosa, gnósticos de cartulina, estos gnósticos no entienden, siguen estando locos. ¿Por qué? Porque perdieron la cabeza por causa del testimonio que tenían y por la palabra de Dios. Es el misterio del quinto sello. En el capítulo 6, 9 del Apocalipsis. Y en el capítulo 20 del Apocalipsis. O sea, antes en el capítulo 19, 10 al 21 habla de Samael. Habla de Samael. ¿Qué fue lo que dice de Samael? Dice, los que no murieron, que Samael es la palabra de Dios, porque a un huevo significa la palabra de Dios. Y el nombre de ese ángel del caballo blanco es la palabra de Dios. Dice, los que no murieron por las plagas, murieron decapitados por la espada del ángel que le salía de la boca al que montaba el caballo. La espada que le salía de la boca al ángel que estaba montando el caballo blanco. O sea, perdieron la cabeza, pero esta pérdida de la cabeza no se refiere a que le mocharon la cabeza. Hay que reflexionar en eso, porque si vio las almas de los decapitados, si le damos forma humana a los decapitados, pues no les vamos a encontrar la cabeza. Démosle forma humana pues a los decapitados y dirá que no tienen cabeza, porque entonces no están decapitados. Si tienen la cabeza no están decapitados. Ahora, si lo están, ¿cómo hacían para llorar y clamar a gran voz acerca de cuándo y cómo iba a ser vengada su sangre sobre los que moran en la tierra? Según el quinto sello del Apocalipsis. En el capítulo 20 vuelve y aparece. Ahí sí dice cuál es el testimonio. Dice, por causa del testimonio que tenían en el capítulo 8. En el capítulo 6, verso 8 del Apocalipsis dice, los que habían perdido la cabeza o los decapitados, también dice en otras versiones, habían perdido la cabeza por causa del testimonio que tenían y por la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios, que esa manera también, haber creído en la palabra de Dios, pues también nos pone a prueba, y nos metió en el infierno para que lleváramos. Había que meter a toda la gente en la novena esfera para que aprendan a ser serios, para que despierten. Hombre. Si a mí me dicen, mete la lengua en el enchufe de la luz para que se despierten las chakras, y yo corro a meter la lengua en el enchufe de la luz, ¿quién es el que tiene la culpa de eso? No la tiene el que me dijo esa chambonada. La tienes el individuo que corre a meter la lengua en el enchufe. Hay que reflexionar también, no tragar todo entero. En algún capítulo, en el capítulo 11, del Apocalipsis dice el ángel del librito. Dice, el ángel que yo vi me dijo, ve donde el ángel que tiene un librito en la mano y dile que te lo entregue. Y el ángel, yo fui donde el ángel y me lo entregó. Me dijo, toma y cómelo. Y yo lo cogí en la mano y lo tragué. Y eso se volvió un problema. Le dio hasta diarrea. Era dulce el paladar, pero se le amargó el vientre. ¿Por qué? Porque no probó ni analizó, no fue prudente. Si a mí me dan una cosa, tenga, cómase esta foto. Tenga, coma esta foto. ¿Cómo es esta foto? Que esta foto es suya. Esta foto es suya. Y si usted come esta foto lo va a convertir en rey. Entonces yo voy a coger esta foto pues y me la voy a comer pues.
sin analizar el contexto. Hay que analizar el contexto. Y esto es lo que le pasa a muchos hermanos como Seferino López. A él también le voy a compartir este video. Porque es que él no tiene ni la más mínima idea con quién está conversando. Pero yo sí sé que yo estoy conversando con Seferino López. Y me da mucha lástima, pues me conmueve saber que no ha sido capaz de entender las pruebas. Yo también he pasado pruebas. Yo también he pasado las pruebas. Lo que pasa es que cuando yo he pasado las pruebas estoy lúcido, porque una de las condiciones es pasar pruebas. No es pasar las pruebas para despertar, no. No es pasar la prueba para despertar, sino estar despierto en el momento de la prueba. Eso es lo que hay que tratar de hacer. Entonces nuestro amigo Seferino pues está decapitado completamente. ¿Qué quiere decir decapitado? Que perdió la cabeza por causa del testimonio que tenía, o sea, el Evangelio, o sea, la Biblia, y por causa de la palabra de Dios, que es Samael. Está decapitado, mi amigo. Entonces, el ángel que le dice, tranquilo, mi hermano, cálmese, descanse más, descanse otro poquito hasta que sean muertos el resto de nuestros consiervos, que también deben de ser muertos de la misma manera. Tienen que ser muertos de la misma manera. Lo que pasa es que ellos, ojalá se estén lúcidos la mente, tengan claridad, como el profeta Isaías. El profeta Isaías estaba lúcido mentalmente cuando lo partieron por la mitad con un serrucho. Dice que el profeta Isaías sonreía cuando el serrucho lo estaba partiendo. No le importó que lo partieran. Y dijo, yo veo a Dios sentado en el trono, los cielos abiertos y el reino de Dios, y a Dios en el centro, en un trono sentado. Me está esperando. Esto conmovió demasiado a los verdugos. Ellos cumplían su orden, le dieron la orden de partirlo por la mitad. De manera pues de que en estos 30 minutos que vamos a utilizar aquí, necesitamos marcar notas positivas. Son notas musicales, nuestra vibración. No podemos vibrar en las octavas al revés, hombre. No podemos vibrar en octavas ni en afinaciones diferentes a 440. Nosotros los seres humanos estamos en A440 porque esa es la vibración de cada uno de los colores alrededor del A440. ¿Los colores de qué? Del arco iris. ¿Y qué es el arco iris? El arco iris es una señal en el cielo después del diluvio. Entonces lo importante del arco iris no son los colores, es la afinidad vibratoria de cada uno de los colores. Conocer esto es conocer el pacto